mañana entonces continuamos con la palabra del Señor, dándole gracias en este tiempo. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta mañana nos presentamos ante ti. Primero que todo, para ti, gracias por este día, un día más de vida. Señor, gracias por la noche que pasó, por este día que comienza, amado Padre celestial. Esta mañana nos disponemos a estudiar tu palabra. Señor, danos un corazón de aprendiz, danos las palabras apropiadas, Padre Santo, para poder enseñar tu palabra en esta mañana. Bendito Dios, coloca, bendito Dios, el querer como el hacer, bendito Dios, en esta mañana. Todo esto te lo pido por medio de tu Hijo, Señor Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces en esta mañana continuamos con la palabra de Dios. Vamos a la enseñanza del día de hoy, se llama como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé. Amén. Tenemos la palabra hoy en Génesis 6, 1 al 8. Tenemos la palabra por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer. Vamos a leer la palabra Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En estos tiempos, como en los tiempos de Noé, la humanidad se ha corrompido en una gran mayoría. Ya no hay amor hacia el prójimo. Ya nos encontramos que a la gente ya no le interesa si una persona está en peligro, si no está en peligro, si la persona está corriendo riesgo en un sitio donde están construyendo, por decir así, lugares que el gobierno prohíbe, por decir en laderas, a las orillas de los ríos. Por eso encontramos tanta catástrofe hoy en día. Aparte de eso, pues sabemos que la naturaleza, los ríos cobran su espacio, y cuando se construyen lomas, pues se afloja la tierra y obviamente vienen los grandes derrumbes. Pero esto es porque a mucha gente no se le da la oportunidad, o han sido desplazados a diferentes lugares y han sido obligados prácticamente a construir en estos lugares para poder entrar con sus familias. Entonces es muy triste ver la gente hoy en día, es muy triste ver cómo la humanidad se ha dejado corromper por el poder. El amor hacia el prójimo se ha prácticamente desvanecido. Hay muy poco amor hacia el prójimo. De hecho, pues, no yendo muy lejos, por ejemplo, las mujeres que abortan, las mujeres que matan a sus bebés, por decirlo así de una manera, las leyes que aprueben esta barbarie. Hay países donde aprueban las leyes para que las mujeres aborten. Y la madre, que es la que debiera darle seguridad a su bebé, que es la que debiera de darle esa cobertura de amor a su bebé, viene a hacer lo contrario. El vientre de su mamá viene a ser la tumba de ese bebé. Entonces ese es el enfriamiento del amor del que habla la Biblia. Entonces dice la palabra del Señor que en los posteriores tiempos el amor de los hombres se enfriará. Y viene sucediendo de una manera u otra. Ya a la gente no le importa pagar para que vayan y maten a 1, 2, 3 personas, hagan, digamos, asesinatos, ¿sí? Entonces, este mundo día por día va de mal en peor. Por eso me titulé hoy la palabra del Señor como en los tiempos de Noé. Los que asesinan a sus padres, cometen matricidio, lo vemos seguido en las noticias.
Y también, eso sin hablar que no respetan ya a las personas de la tercera edad. Las redes sociales atrofian las mentes de los muchachos con retos. Ahorita se está viendo mucho la moda de los tales Terians, ¿sí? Que ya está escrito en la Biblia desde hace algo más como 2000 años. Ahí habla en varios textos bíblicos, habla sobre los hombres bestias salvajes le llaman. El que quiere ver al hombre sometido y postrado como un animal se llama Satanás. Y este es el que hace que las mentes de esos seres humanos se atrofien. Es el que hace que el hombre se vea como ese animal. Y Satanás lo está logrando. Logró por medio de los demonios. Se ha levantado una cantidad de demonios en los últimos tiempos tremenda, pero en los últimos tiempos ha sido más terrible, ha sido en más abundancia, digo yo, diciéndolo en estas palabras. Han propagado los espíritus demoníacos de una manera tal que hombres en cantidades alarmantes ya no gustan de las mujeres, son homosexuales, y cantidad de mujeres no gustan de los hombres. ¿Quién hace todo esto? Pues el enemigo. El enemigo es el que los lleva a hacerse ver como lo que no son, a hacerles creer lo que no son. Al hombre lo muestra o se muestra en el espejo y le hace ver que es una mujer y lo hace convertir como una mujer y lo disfraza de mujer y le hace creer que es una mujer. Y con las mujeres hace exactamente lo mismo, les dice: ustedes no son mujeres, ustedes son hombres, y le pone el gusto hacia las mujeres. Entonces trabaja el enemigo y maquina la mente de estas personas al punto de que ya hay leyes que defienden el llamado tercer género, ya las defienden. Y eso sin contar las guerras que hay a nivel mundial, ahorita mismo en el Medio Oriente, la persecución que hay hacia los cristianos en el Medio Oriente. Las noticias no hablan de esto. La ambición al poder, la ambición al dinero, son uno de los tantos desvaríos ocasionados por una sociedad que avanza con pasos agigantados al abismo, prácticamente. Las armas nucleares. Solo falta un loco que dé la orden, de destripar un botón y extermina una gran cantidad de seres humanos, una gran cantidad de millones de seres humanos. Y eso sin contar el daño colateral que ocasiona, sin contar el daño colateral que ocasiona a la humanidad, a la misma naturaleza, con contaminación radiactiva, contaminando los alimentos. Todo esto se viene maquinando desde hace muchos años. Y sabemos que el hombre tiene inteligencia, pero no la ha sabido utilizar. La ha utilizado para bienes comunes, pero también la ha utilizado en contra de la humanidad, con todas esas armas que han inventado, con todas estas armas como las bombas nucleares. Ya vimos en la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos lanzó la bomba a Hiroshima y Nagasaki, que murieron miles de personas. Y no contentos con esta situación, en estos últimos tiempos siguen inventando más armas. Pero sabemos que estos ataques vienen desde el principio, después de que Dios creó al primer hombre,
después de que Dios creó a Adán, lo formó del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, ya el enemigo venía maquinando, porque ya el enemigo había sido expulsado de los cielos, ya el enemigo se había rebelado en contra de Dios, ya había sido expulsado él con la tercera parte de los ángeles del cielo que ya había engañado. Entonces tenemos que el mundo vive bajo un velo, los gobiernos, en su cantidad, en su mayoría, tratan de hacer lo que pueden, pero otros no hacen lo que pudieran hacer. ¿Me explico? Hay gobiernos que pueden hacer leyes que favorezcan a la humanidad, que favorezcan a su pueblo, y las hacen y las cumplen. Pero también hay gobiernos que no quisieran que esas leyes se cumplieran en un país, y lo que más pretenden es la ambición personal. Lo que quieren es ganar dinero a costa de, no les interesa el sufrimiento de su pueblo, permiten negocios ilícitos como sembrar droga, como distribuir droga, y se hacen los de la oreja sorda. Bueno, eso sin contar, estamos hablando sobre la maldad que hay ahorita del ser humano en la tierra, y esto es a nivel mundial, a nivel global. No solamente sucede aquí en Colombia, sucede en México, sucede en España, sucede en Argentina, sucede en Chile, en Bolivia, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia. En los 5 continentes se está promoviendo más el mal que el bien. Y por esa razón es que el Señor dice en su palabra que en los últimos tiempos, el hombre ya no tendrá amor, se le enfriará el amor. Seremos muy pocos los que buscaremos de Dios, seremos muy pocos los que realmente anhelaremos escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio para nosotros hoy poder estar aquí predicando la palabra, porque no tenemos leyes que nos lo prohíban, porque no tenemos un gobierno que venga en contra de los que predicamos la palabra, o que entren en las iglesias a matar, o que entren en las iglesias a quemarlas, como lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, en Siria, en Irán, actualmente no se puede predicar la palabra, porque sencillamente entran y matan a los que estén ahí, llámese una iglesia católica, llámese una iglesia cristiana, llámese una iglesia Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, no importa la denominación, todo lo que hable de Dios lo están acabando estos extremistas del Islam, los extremistas del Islam, ¿sí? Y no estoy hablando de todo el pueblo en sí, estamos hablando de los que practican el terrorismo en estas naciones, que están invadiendo, oígase bien, están invadiendo a nivel mundial, vienen invadiendo muy sigilosamente cada nación. ¿Por qué razón? Porque van como migrantes a diferentes países, como Estados Unidos, como Canadá, como Venezuela, como Colombia, como Argentina, como Brasil,
todo Sudamérica está invadido por musulmanes. Centroamérica, musulmanes. En Norteamérica, musulmanes. En Canadá, musulmanes. En España, musulmanes. Parece que hay una ley por parte del presidente de España que le va a dar la ciudadanía a algo más de 500.000 musulmanes. Le va a dar la ciudadanía española. Que esto es un peligro inmenso, un peligro inminente. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Para que en las próximas elecciones voten por él. Pero no se está dando de cuenta el peligro. Esto es un caballo de Troya. Esto es lo que hicieron, según el relato, el caballo de Troya. Se están metiendo los enemigos disfrazados a cada nación para cuando venga el día en que estos pueblos musulmanes se levanten en contra de los mismos pueblos que le dieron la entrada. Ustedes me dirán, no, pero es que el hermano Gustavo Andrade está loco, está hablando cosas que quizás no están sucediendo, y están sucediendo en nuestros días. En Alemania el año pasado, ahora, terminando el año, diciembre, hubo grupos del Islam que amenazaron literalmente a muchas poblaciones en Alemania donde no pudieron celebrar la Navidad. Los amenazaron de muerte, que si celebraban la Navidad los mataban. ¿Y qué sucedió? No pudieron celebrar la Navidad por temor a ser asesinados por estos grupos del Islam, extremistas del Islam. ¿Y qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Pues está sucediendo lo que la palabra de Dios dice. Habrá un nuevo orden mundial, habrá una sola religión para el mundo, habrá un solo presidente para el mundo prácticamente. Pero todo bajo el mando y la cobertura de un pueblo que va en contra de la palabra de Dios. Porque los musulmanes, porque los que practican el Islam, estoy hablando de los que practican el Islam extremista, odian y persiguen a los que predican la palabra de Dios. En lo que va corrido de este año, las redes sociales lo hablan. Si ustedes quieren mirar unas páginas en las redes sociales confiables, que día a día les están informando realmente lo que está sucediendo a nivel mundial, pueden meterse confiadamente a JR, entre comillas, en YouTube, que están hablando lo que es, están mostrando la realidad de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Venezuela, en Estados Unidos, porque son informaciones veraces. También están estrategias militares, yo los sigo a ellos, los miro para poder ir mirando lo que está sucediendo con Israel, con Irak, con las guerras, porque me gusta estar mirando, me gusta estar observando, me gusta estar preparado, porque ya sabemos qué es lo que viene. Y tenemos que informarnos de eso, de noticias veraces. No podemos dejarnos confiar de lo que las redes sociales dicen acá, que las redes sociales dicen allá, porque las redes sociales en su gran parte es verdad y en otra gran parte es inteligencia artificial y en otra gran parte el enemigo las tiene controladas. Entonces, ¿a qué voy yo con el tema de que el amor de los hombres se ha enfriado? Porque sencillamente los que están haciendo todo esto de ganar gente para esta religión llamada el Islam
¿quién está dando lugar para que esta religión crezca y crezca cada día más? Y al final va a salir como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumple al 100%. Va a suceder, pero esto va a suceder después del rapto de la iglesia, cuando se levante el anticristo. Pero ya se están haciendo los preparativos para recibir a este ser maligno que viene después de que la iglesia sea levantada. Por eso nos estamos preparando y estamos informando constantemente. Los pastores están predicando sobre el arrebatamiento de la iglesia, los pastores estamos predicando, los evangelistas estamos predicando, informando y diciéndoles a ustedes: caminemos con Cristo, porque el único camino, la salvación y la vida eterna es Él. En Él es el único que vamos a encontrar el camino de la salvación y la vida eterna. Eso no lo van a encontrar ustedes en la cantina, ni en un prostíbulo, ni mucho menos lo van a encontrar en un bar gay, ni mucho menos lo van a encontrar donde están cantando música popular, donde se está presentando los artistas del momento. La palabra de Dios dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Yo aplaudo a la mayoría de jóvenes, muchos jóvenes de hoy en día que buscan de Dios. Uno va a ciertas congregaciones y ve hartos muchachos, hartos jóvenes, hartos niños buscando de Dios, y eso me agrada, porque están atendiendo el llamado. Amén, están atendiendo el llamado. Pero también hay muchos adultos que yo quisiera personalmente que siguieran el ejemplo de esos jóvenes, de buscar de Dios, pero muchos adultos prefieren estar exhibiendo las cervezas por las redes sociales, tomando cerveza, como si fuera mucha cosa uno estar exhibiendo una maldición. El licor en sí es una maldición, la droga en sí es una maldición. La droga y la cerveza van de la mano, son dos maldiciones iguales. Le doy gracias a Dios porque me abrió los ojos y porque pues realmente ya me aparté de ese mundo en el que yo andaba, y ahora me dedico a predicar la palabra de Dios, a llevar ese mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, que es lo que Dios me ha llamado a mí desde hace muchos años. Amén. Quizás no soy el mejor exponente de la palabra, quizás no, pero yo dejo que Dios use mis labios, use mi vida para poder transmitir lo que Él nos quiere decir por medio de su palabra. Amén. Seguimos. Quiero ampliar un poquito más el tema sobre lo que está sucediendo con el Islam. Mientras que a muchos jóvenes de hoy en día, ya no quieren tener hijos, en su mayoría de hogares de hoy en día ya no quieren tener hijos, prefieren tener un perro, prefieren tener una mascota, un gato, un loro, yo qué sé, a tener familia. Bueno, yo no digo que eso está mal o está bien, simplemente están proyectados a un futuro y están proyectados a fijarse se fijan sus metas, y qué bueno, por la juventud me parece bueno, pero también tenemos que mirar el otro punto que va en contra de ese equilibrio. Mientras que los jóvenes de hoy en día y los hogares de hoy en día no quieren tener hijos, que les da pereza, no, yo no quiero tener hijos, no quiero criar hijos. Bueno, de acuerdo a la situación que se esté viviendo en determinada nación, de acuerdo a la situación económica de la persona o lo que está proyectado, hay muchos jóvenes que prefieren estar viajando de aquí para allá, de allá para acá, y listo, eso está muy bien, que estén buscando un buen futuro, pero no están basados en la palabra de Dios.
están alejados de la palabra de Dios porque están más enfocados en la parte económica, buscando más las cosas del mundo que buscar las cosas de Dios. De hecho, mucha gente no cree en la palabra de Dios, no cree en la Biblia, dice que la Biblia la escribieron los hombres. Entonces nos encontramos con algo que es muy lógico, y si lo voy a exponer acá, es muy lógico. ¿Por qué razón? Mientras los jóvenes en la mayoría de países, para no reiterar tanto, se están absteniendo de tener familia, se están absteniendo de tener hijos. Ya los que fueron, si tuvieron uno se quedaron con uno, si tuvieron dos se quedaron con dos, y el que no tiene pues no quiere tener y listo. Pero al contrario de lo que están haciendo los musulmanes, que están llegando como migrantes a diferentes países, se están multiplicando. Se están multiplicando. ¿Y para qué? Para que a la vuelta de 15, 20 años, de hecho ya lo vienen haciendo desde unos 20 años hacia acá, y se vienen multiplicando, como en Alemania, como en España, como en Italia, Venezuela, incluso aquí en Colombia, México. ¿Y qué es lo que vienen ganando terreno? Vienen ganando terreno para poder ganar curules en el gobierno. Incluso si pueden llegar a ser presidente de una nación, para empezar a transformar y a cambiar las leyes y empezar a sacar a Dios de esa nación y empezar a islamizar esa nación. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en Alemania? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente prácticamente en España? En España le están dando mucha entrada a los musulmanes, y traen el Islam, y traen sus pensamientos, y traen su religión. Y si en muchos países a los católicos les desagrada de que nosotros los cristianos prediquemos y que llevemos la palabra, nos llaman los locos, los aleluyas, los lambeladrillos. Si a muchos católicos les ofende que nosotros prediquemos la palabra, pues déjeme decirle que cuando estos grupos del Islam empiecen a ganar terreno, ni van a escuchar los católicos, ni van a escuchar a los cristianos, ni van a escuchar a los testigos de Jehová, ni los adventistas del séptimo día, ni a los mormones. Nada de lo que hable de Dios, el Islam lo va a permitir. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, van a ser una sola religión. Y les van a separar la cabeza del cuerpo por no seguir la religión de ellos. Y eso es a estos llamados que voy yo, entendamos y comprendamos lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial. Porque las personas a lo malo les llaman bueno y a lo bueno les llaman malo. No queremos buscar de Dios, nos apartamos. ¿Qué sucedió? Domingo 22 de febrero, México. ¿Qué sucedió el 22 de febrero en México? ¿Qué sucedió? Sencillamente, entre el ejército de Estados Unidos y México, fueron a capturar a un importante cabecilla del narcotráfico, y no lo pudieron capturar, pero sí le dieron de baja al llamado Mencho. Inmediatamente se desató una ola de terrorismo, de ataques en contra
de la gente inocente, de los negocios. Y fue por muchas ciudades y poblaciones de México que sucedió esto. Las noticias pasaron eso ayer. Las noticias pasaron todo esto para dar a entender que lo malo que es el narcotráfico, lo malo que son las guerrillas, lo malo que son los grupos criminales, la gente, como le genera dinero, como le genera economía, los gobiernos se hacen los sordos, se hacen los ciegos, y entonces como les está generando ganancia, entonces prefieren hacerse los de los oídos sordos, hacerse los ciegos, y puras aguas tibias, pañitos tibios, por encimita, contraatacan a estos grupos delincuenciales, pero no defienden a su pueblo, lo dejan masacrar. Y no solamente está sucediendo aquí en Colombia, está sucediendo en México, está sucediendo en España, en Venezuela. Recientemente, Estados Unidos se llevó a Maduro de Venezuela. Se cree que libró a esta nación de esta dictadura, pero todavía hay raíces allí en este lugar. Todavía hay raíces. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que mueve a un ser humano para que no haya amor en su corazón? Pues el amor al dinero, la economía. Eso es lo que nos aparta de una relación verdadera delante de Dios. Cuando el Dios de nosotros comienza a llamarse dinero, nos olvidamos de Dios. Pero cuando nosotros apartamos esa situación del dinero y la economía, muchas veces con escasez, pero buscamos a Dios, el Señor dice en su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Yo primeramente busco el reino de Dios y su justicia, y si a Él le place añadirme algo, que no me falte el pan en mi mesa, gloria al Señor. Si al Señor le agrada bendecirme en mi trabajo, gloria a Dios. Pero si no, seguiré el camino mirando hacia arriba, que es donde está la promesa. Amén. Créanme, hermanos y amigos, que en estos momentos hay más de 200.000 personas, que han sido asesinadas en el Medio Oriente, cristianos, que han sido decapitados, que han sido asesinados brutalmente. No se imagina la brutalidad con que asesinan a estos seres humanos desarmados, porque la única arma es la Biblia, y entran estos grupos musulmanes del Islam extremista a las iglesias católicas, las queman, en muchas ocasiones con sus pastores o sus sacerdotes adentro, con su gente adentro, los han enterrado vivos, hacen huecos, los meten ahí, los tapan, los entierran vivos. Pero de esto no hablan las noticias. A mí me extraña que de esto no hablan las noticias, a nivel mundial no lo hablan. Ahí no estaban pendientes los que defienden tanto la vida, los que iban en contra de Israel llamándolos genocidas, porque defendieron a su pueblo. Se llaman genocidas porque defendieron el ataque del Islam contra Israel, el ataque de los islámicos contra Israel, de los que son extremistas, los que entraron ese 7 de octubre a
a matar a más de 1200 personas y a llevarse secuestrados más de 250 personas. Entre esas mataron bebés, violaron mujeres, mataron mujeres ancianas, hombres ancianos, decapitaron mujeres, niños delante de sus padres. ¿Qué quería que Israel se quedara con los brazos cruzados? Lo que hizo Israel fue lo correcto. Tenía que perseguir para exterminar este grupo que hasta el día de hoy le está haciendo daño, no solamente a Israel, sino a las demás naciones. Y es de esto que les estoy hablando, de estos grupos que defienden que a los palestinos, que hacen campañas pro-palestinas, en su mayoría están infiltrados los del Islam. Y esto es lo que la humanidad no entiende ni ve. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Pero cuando surge una nación que defiende, que hace como policía del mundo, entonces también la critican y la odian, porque entran a defender los derechos fundamentales de esa persona, los derechos humanos. Ya sabemos que en estos últimos tiempos queda, si no esperar, lo único que queda es esperar. ¿Por qué se ha propagado tanto la maldad en el ser humano? Mire, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Iniciamos en Génesis 1, 26, 28. Y quiero leer Génesis para complementar lo que iniciamos leyendo sobre la creación del hombre. Ese soplo de vida que le dio Dios al hombre, pero el soplo de vida fue para crear un hombre de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, creación a imagen y semejanza de Dios. Pero el enemigo es el que ha venido a distorsionar, a dañar, ha venido a hurtar, a matar y destruir. ¿Y sabe por qué? Porque es que el enemigo, estamos hablando de Satanás, Luzbel, Lucifer, tiene títulos, muchos títulos. El acusador, es el mentiroso desde el principio, porque en él no hay verdad. Y él fue el que engañó a Eva en el jardín del Edén. Él fue el que engañó a Eva para que luego engañara a Adán. Entonces los dos fueron engañados. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Génesis 2, 7, 8. Génesis 2, 7, 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿En dónde colocó? El Señor dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Perdón un momentito. Estaba pegando la luz mucho en las vistas. El Señor formó al hombre del polvo de la tierra, pero también tenemos que entender de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero mire lo que dice acá: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, o sea, formó la tierra, el Edén, y dentro de ese Edén dice que plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí, o sea, formó al hombre afuera y lo colocó
dentro del Edén. Y dice la palabra de Dios, y Dios hizo nacer de la tierra, allí en el jardín del Edén, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, pero también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ya sabemos la historia, muchos ya conocen la historia de Adán y Eva, formado, pero algo que muchos no se habían dado de cuenta quizás, y se los voy a explicar. Mire el punto que Dios le da, a Adán y la preferencia que tiene con la mujer. El privilegio que Dios le da a la mujer. A la mujer no la formó fuera del jardín del Edén. La mujer fue creada dentro del jardín del Edén. Vamos a corroborarlo, miren lo que dice acá. En Génesis 2, 22. Génesis 2, 22 del 25. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, bueno, vamos a leerlo desde el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. ¿Por qué lo hizo caer en un sueño profundo? Porque la palabra anterior dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces dice que Dios lo hizo entrar en un sueño profundo, ¿sí? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí no dice que hizo un hombre y se lo trajo al hombre. Ni dice la palabra de Dios que creó a una mujer y que sacó una costilla de la mujer y sacó y trajo a otra mujer. Dios en su orden, en su soberanía, en su poder, en su amor, lo dice en su palabra, hombre y mujer los creó, hombre y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, multiplicaos, los bendijo. Aquí no sacó de su costilla y formó otro hombre, no, dice que formó, creó, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Del varón fue tomada. Entonces entendemos que si la mujer fue creada dentro del jardín del Edén, es un privilegio que Dios le da a la mujer, y es el mismo privilegio que nosotros tenemos que darle a las mujeres, ese respeto, ese amor, ese apoyo incondicional. Aquí dice el Señor su palabra, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. Por eso es que es tan delicado, el adulterio. Por eso es que Dios condena el adulterio. Porque si unió a una pareja, son una sola carne. Pero cuando se comete adulterio, sea de parte de la mujer o sea de parte del hombre, cuando se juntan a las dos personas vienen a ser una sola carne. Y se llama adulterio. El Señor nos llama a ser fieles. Amén. La pregunta es, bueno, y si Dios formó a Adán y a Eva, entonces ¿de dónde salimos toda la humanidad? ¿O Dios creó más personas? ¿O Dios creó más seres humanos? ¿O solamente creó a Adán y a Eva? La respuesta misma nos la da la Biblia.
La respuesta misma nos la da la Biblia, porque el Señor dice aquí, bien claro en Génesis 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué les dijo? Los bendijo Dios, dijo: fructificad y multiplicaos. Les dio una orden explícita de procrear, porque los bendijo Dios, como matrimonio los bendijo Dios. Pero nos encontramos de que ellos procrearon fue dentro del jardín de Edén, del jardín del Edén. No fue fuera del jardín, fue dentro del jardín que Dios plantó, que empezaron a procrear. Y aquí dice la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pues sencillo, mi hermano, mi amigo. Si Dios plantó la primer pareja, creó la primer pareja, la colocó allí en el jardín del Edén, fue para que procreara, y Dios permitió que hermanos y hermanas tuvieran relaciones para poder que los seres humanos se multiplicaran. De otra manera, a Dios la palabra diría que Dios había creado muchas personas y que había creado muchas mujeres y muchos hombres y las había colocado en el jardín del Edén, pero aquí la palabra es explícita, es clara, y dice que creó al hombre y a la mujer, un hombre y una mujer. A imagen de Dios creó al hombre y a su semejanza. Amén. Entonces aquí Dios permite en el jardín de Edén que se empiecen a multiplicar, pero también empiezan a esparcirse. No se van a quedar ahí en el jardín del Edén, empiezan a esparcirse, a salir, a poblar. ¿Y por qué? ¿Por qué aseguro esto? Porque la palabra de Dios misma lo asegura. La palabra misma de Dios nos dice que Dios bendijo a esta pareja para que se multiplicara. Entonces lo más obvio es que tuvieron hijos, pero en el transcurrir del tiempo, eso no sucedió en un año ni en 2 años, transcurrieron muchos años. Ahorita nos vamos a encontrar más o menos cuántos años transcurrieron después que Dios creó a Adán y Eva. ¿Sí? Vamos a leer el verso para poder ir entendiendo un poquito. Vamos a ir a Génesis 3:16. Génesis 3:16, ¿qué nos dice? A la mujer dijo: vamos a primero a leer. Pero la serpiente era astuta, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, que Dios dijo, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. ¿Pero qué le dijo Satanás? Estaba disfrazado de serpiente. No moriréis, le dijo. Ojo con esa mentira, le dijo una mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Le dijo una verdad y le dijo una mentira. Pero con la mentira fue que conocieron la verdad. Porque finalmente se dieron de cuenta lo que era bueno y lo que era malo. ¿Pero por qué? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Si Dios les dijo no coman del árbol, pues no habían comido el árbol y no andaríamos en problemas como los que andamos en el mundo hoy en día. Y vio la mujer que era bueno el árbol y para comer
que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Bueno, ya sabemos la historia que comió, que le dio a Adán. Luego Dios va y busca a Adán, y Adán se esconde porque está desnudo, dice que tuve miedo, tuve vergüenza, y porque estaba desnudo. Entonces le pregunta a Dios: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Bueno, entonces aquí viene lo que Dios le dice a Adán. Lo que Dios le dice a Adán. A la mujer le dice, primero vamos a hablar lo que le dijo a la mujer. Le dijo, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Eva tuvo los hijos, mientras que hasta que cayeron en ese pecado, y cuando Eva empezó a tener sus hijos y a multiplicarse en el Edén, y fueron saliendo y se fueron yendo a formar los pueblos, hasta ahí la humanidad era un pueblo santo. Hasta ahí la humanidad era un pueblo santo que caminaban con Dios. Pero mire lo que dice acá. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí entendemos de que ya Dios lanza una maldición sobre la mujer. O sea, ya son los dolores de parto. Antes tenía los hijos sin dolores, ahora los va a tener con dolores. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Oiga bien lo que le está diciendo, lo que le dice Adán a Eva. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿De todos los qué? De todos los vivientes. ¿Cuáles vivientes? Los que ya había tenido. Los que ya había tenido en el jardín de Edén. Por eso dice, porque ella era madre de todos los vivientes, le llamó Eva. El que llamó Eva a su mujer fue Adán, no Dios. Dios no la llamó Eva, la que llamó fue, le puso nombre a la mujer y le llamó, a partir de ahí le llamó Eva, porque era la madre de todos los vivientes. ¿Qué sucedió? En el mismo momento en que Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué sucede con todos los pueblos que ya habían salido? ¿Qué sucedió con toda la humanidad que ya había salido? Hombres y mujeres. Pues que sencillamente la tierra entró en una maldición, en donde los seres humanos ya empezaron a verse quizás desnudos, quizás ya empezaron a sentir frío, a sentir hambre, los peligros del campo, los peligros con los animales, porque a partir de ese momento entró la maldición sobre la tierra. Y empezaron a darse de cuenta que tenían que trabajar, que tenían que sembrar la tierra para que les produjera alimento. Ya lo venían haciendo desde que Dios creó a Adán, porque Dios le dice, lo dice aquí cuando lo creó, dice que lo colocó en el campo para que lo labrase. O sea, ya Dios le había enseñado cómo debía de labrar el campo, cómo debía de producir, sin que esto le produjera cansancio. Pero ahora ya, esto ya les producía cansancio, agotamiento, hambre, dolores, enfermedades, por la maldición que lanzó Dios
al hombre. Dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo nos vamos a encontrar que es verdad todo esto? Pues sencillo. Nos vamos a encontrar más adelante. Primero que todo, sin antes, vamos a leer. Y dijo Jehová Dios, dijo, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. La verdad que le estaba diciendo la serpiente, el diablo. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Jehová Dios acá? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿Lo sacó de dónde? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, que era donde vivían. Del huerto de Edén, que era donde vivían. Lo que yo vengo diciendo. La Biblia se interpreta a sí misma, no se contradice. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. O sea, para que labrara la tierra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Vamos a ampliar el tema un poquito. De pronto no nos alcance el tiempo. Para ese estudio quizás necesitaremos un segundo estudio para ampliar el tema, porque es un tema muy extenso. Génesis 4.1, conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conocer acá tuvo relaciones sexuales con Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra, labraba la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, transcurrieron muchos años, no sabemos cuántos, transcurrieron muchos años. Más o menos ahorita nos vamos a dar de cuenta de pronto cuántos años transcurrieron. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Entonces no sabemos por qué razón, solamente que Dios no vio con agrado lo que tal vez hacía Caín, porque Caín ya estaba quizás con el corazón abatido, quizás sentía que Abel era mejor, ya empezó a sentir como envidia, ya empezó a sentir quizás como cierta rabia hacia su hermano, quizás por las cosas buenas que hacía Abel, pero él se limitó fue a mirar las cosas que hacía su hermano Abel y empezó a dejar que su corazón se contaminara. Por esa razón, Dios le dijo a Caín más adelante, y se ensañó Caín en gran manera de que cayó su semblante. O sea, quiere decir que el corazón de Caín ya venía maquinando cosas. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Y es cierto. Si nosotros dejamos que nuestro corazón se llene de rabia, se llene de odio, de rencor, si nosotros no perdonamos, si nosotros no apartamos las cosas malas que nos hacen determinadas personas y más bien le decimos, Señor, haz la obra sobre esa persona, oramos por esa persona, por los enemigos que nos persiguen, y más bien le deseamos el mal, pues cuando empezamos a hacer eso, el corazón de nosotros empieza a contaminarse de maldad. Entonces, por esta razón es que le dice Dios a Caín que su semblante había decaído. Sin embargo, Caín ya tenía
planeado qué hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Ya sabemos la historia. Caín fue y mató a Abel, ¿cierto? Y entonces aquí dice que Caín, y dijo Caín a su hermano Abel, sacamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya sabemos que ahí ya la maldad en el corazón de Caín había nacido, había germinado, había hecho mella y había dado un resultado que era la maldad. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no soy yo acá, yo no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. Otra maldición. Ya maldijo Dios a Caín. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Por qué le dijo Dios a Caín, errante y extranjero serás en la tierra? ¿Por qué se lo dijo? Vamos a ver por qué se lo dijo. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante, extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. La conversación entre Dios y Caín. Dios le dice, serás errante y extranjero en la tierra. Caín le contesta, seré errante y extranjero en la tierra, y cualquiera que me hallare, me matará. ¿Por qué le dice Caín a Dios, cualquiera que me hallare, me matará? Si supuestamente era apenas Adán, Caín y Abel. Por lo que les vengo diciendo, aquí la palabra de Dios nos constata de que en el jardín de Edén tuvieron hijos e hijas y se fueron poblando la tierra, se fueron yendo, ¿sí? Hasta ahí era un pueblo santo, hasta ahí era un pueblo donde no tenían frío, ni calor, ni hambre, ni sed, ni los animales les hacían nada, ni los animales salvajes. Pero aquí, la palabra misma nos corrobora de que ya la tierra estaba poblada, porque dice la palabra de Dios acá, sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. O sea, confirma Dios de que sí había más humanidad en los alrededores, en la tierra, que había más población. Y salió pues Caín de delante de Jehová, versículo 16, y salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, o sea, al oriente del jardín del Edén. Había un pueblo ya llamado Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. ¿A dónde conoció Caín a su mujer? En Nod, allá donde llegó, la cual concibió y dio a luz a Enoc. El primer hijo que tuvo Caín con la mujer que conoció allí se llamó Enoc, pero no es Enoc del que habla en la Biblia que fue arrebatado, sino este es el hijo primogénito de Caín, Enoc, otro Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Edificó una ciudad, o sea, ¿y qué dice acá? Y edificó una ciudad. O sea, una ciudad, no le edificó una casa, edificó una ciudad. O sea, para edificar una ciudad, ¿cuántas personas se necesitan? ¿Cuántos seres humanos se necesitan para poder edificar una ciudad a la que le llamó Enoc? ¿Sí? Quiere decir que aquí, quiere decir la palabra de Dios que habían más personas que ya se habían distribuido por todo lo que es la parte de la tierra, pues la tierra donde Dios había creado en ese momento.
la parte vivible, ¿no? Y dice aquí la palabra de Dios: y Enoi edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoi. Y a Enoi le nació Irá, e Irá engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y bueno, la descendencia de Caín. ¿Sí? Pero mire lo que viene acá tan importante. Aquí donde vamos a ir a desengrosar un poquito del tema que iniciamos como en los tiempos de Noé. Aquí vamos a desengrosar un poquito el tema y vamos a encontrarnos por qué empezamos a tocar el tema de como en los tiempos de Noé. O el engaño el hombre engañado por Satanás en el jardín también, ¿cierto? Y en el 4:21 en Génesis dice: y el nombre de su hermano fue Jual, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Quién les enseñaría a tocar el arpa y la flauta? ¿Quién les enseñaría a tocar el arpa y la flauta? Dice acá que y el nombre de su hermano fue Jual, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Una pregunta, ¿verdad? ¿Quién enseñaría a tocar el arpa y la flauta? Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahí el 22. Entre el 21 y el 22, a uno de los descendientes de Caín les enseñan a tocar arpa y flauta. Y al otro le enseñan a hacer armas. Artífice de bronce y de hierro. O sea, empezó el hombre a hacer armas. ¿Pero quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? Pues enseñó el mismo que engañó a Adán y a Eva en el paraíso, en el jardín de Edén. El mismo que engañó a Adán y a Eva, la misma serpiente que le dijo que comiera del fruto, que simplemente se le abrirían los ojos y verían el bien y el mal. Le dijo esa verdad, pero acompañado de una mentira, porque le dijo que sería como Dios. Pero como Dios no es sino uno solo, entonces aquí les dijo que serían como Dios, sí, como dioses terrenales, D minúscula. Entonces la pregunta es: ¿y quién les enseñó a tocar arpa y flauta, a danzar? ¿Quién les enseñó a danzar? Porque ya danzaban. ¿Quién les enseñó a hacer las armas? Pues sencillamente, la palabra de Dios dice, habla acá sobre los ángeles caídos. En Génesis, lo mismo lo seguimos leyendo. Vamos a leerlo en Génesis 5. Vamos a leerlo en Génesis 5. No, perdón, 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ojo, los hijos de Dios, es muy diferente los hijos de Dios a los hijos de los hombres, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes. Ahora vamos a preguntarnos por qué había gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente al mal. Como algo parecido a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Como algo parecido a lo que está sucediendo hoy en día. Sobre las armas atómicas, sobre los aviones esos que tienen más tecnología alienígena, sobre armas, incluso aparatos que uno dice, pero es que esto es una tecnología en la que uno no alcanza a imaginar la capacidad que tiene el ser humano, la inteligencia que tiene el ser humano para llegar a construir un aparato de esos con piezas tan chiquitas. Cada piecita es esencial para que funcione, sea en un cohete, sea en un avión, sea en un helicóptero, sea en un arma. Es la inteligencia del hombre. Lo que Dios le ha dado al ser humano ha sido sabiduría, entendimiento, inteligencia. Pero miren lo que hicieron estos ángeles caídos. Dice que se enamoraron de las hijas de los hombres. Pero cuando estos ángeles caídos, cuando Satanás fue arrojado de los cielos, antes de la creación del ser humano, fue arrojado de los cielos, la tercera parte de los ángeles, estos se enamoraron de las hijas de los hombres y tuvieron relación y tuvieron hijos y les enseñaron los secretos, que había en el cielo. Les enseñaron los secretos de la música, el lenguaje, cómo construir armas. Las mujeres cómo se debían de pintar, cómo se debían de maquillar. Les enseñaron los bailes sensuales. Pero también vinieron a corromper la naturaleza del ser humano. Porque ellos mismos les enseñaron todas las aberraciones sexuales a los seres humanos. Y por esa razón era que hombres se acostaban con hombres, mujeres con mujeres. Viene desde allá, desde la descendencia de Caín, a donde llegó Caín a vivir a la tierra de Nod. Ya estaba poblado, ya todo estaba poblado, ya habían mujeres, ya habían hombres, pero había mujeres muy hermosas. Por eso dice la palabra de Dios que viendo los hijos de Dios que las mujeres de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí, tuvieron relaciones con ellas, tuvieron hijos, pero les nacieron fue gigantes, no nacieron hijos normales, porque hubo una mezcla entre ángeles y mujeres hijas de los hombres, se mezclaron, algo que Dios no permitió, que no permitía, que obviamente lo vio con malos ojos, y de allí nacieron gigantes. Pero dice la palabra de Dios que estos gigantes eran terribles, eran seres que todo era de continuo al mal, y toda esa maldad empezó a enseñárselas a los hombres. Toda la tecnología que vemos que habían en esa época de las armas, toda esa tecnología empezaron a enseñarla esos ángeles caídos. Esto es un tema muy extenso, es un tema que yo quisiera continuar enseñando. De pronto se me vaya otro domingo más para enseñar, quizás se me vaya otro domingo más, pero me gustaría complementarlo para que entendieran realmente por qué razón es que en estos últimos tiempos estamos viviendo como los tiempos de Noé. ¿Por qué razón fue que Dios trajo el diluvio a la tierra y solamente le dio la oportunidad a 8 personas que se salvaran? A Noé, a su esposa, Sem, Cam, Jafet y sus 3 esposas, cada uno con su esposa. Fueron 8 personas las que se salvaron en el arca, porque vino el diluvio a causa de toda esa maldad, a causa de la maldad, de tanta muerte que había en el libro de Enoc. En el libro de Enoc, les recomiendo que lo lean. En el libro de Enoc, es un libro que es muy paralelo a la palabra de Dios, tiene algo así como 5.400 años de antigüedad.
y fue guardado, fue escrito y fue guardado, fue escrito por el mismo Enoc, escribiente, le llama a Dios allí, escribiente. Él escribe todo lo que ve, todo lo que Dios le dice, todo lo que va a suceder, porque allí, en este libro de Enoc, Dios le muestra, le enseña para que escriba todo lo que aconteció con la caída de Satanás, con los ángeles, los demonios, los espíritus, los ángeles que están encadenados en el fondo del abismo, en prisiones oscuras y eternas, y serán sueltos para los últimos tiempos, serán sueltos para los últimos tiempos, pero hay ángeles que están prisioneros allí que van a ir de ahí al lago que arde con fuego y azufre, o sea, no van a ser libertados, simplemente van a ser trasladados del lugar. Vamos a dejar este tema acá. Vamos a orar para terminar y vamos a continuar este tema la próxima semana. Dios me les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a orar. Señor, gracias te damos por este importante tema que colocaste hoy. Bendito Dios. Sabemos, bendito Dios, que todavía hay mucho por enseñar sobre este tema, ampliar más lo que es la palabra tuya sobre lo que están sucediendo en los últimos tiempos, Señor, corroborando realmente tu palabra, bendito Dios. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Vamos a este lugar más no de tu presencia, te pido que nos lleves con bien, Padre mío. Bendice a aquellas familias, a aquellas personas que van a empezar a estudiar este importante tema, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Señor, bendice esta semana, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Señor, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya.